Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos para los Naru Jounin del canal, y saludos para los Naru Okage, pero en especial saludos para ti que decidiste pasar y ver este video. Ustedes son los más perrones, gracias por su continuo apoyo. Capítulo 7. Un detalle minero. Anteriormente, la pelirroja observó mientras la adolescente asentía en señal de comprensión antes de guardar la piedra en un bolsillo seguro, teniendo cuidado de asegurarse de que estuviera a salvo. Naruto reprimió una sonrisa mientras la miraba, parada frente a él. Una imagen lejana de la frágil y asustada niña que había salvado hacía casi una eternidad, y de la poderosa y adulta joven en la que ella lo había bendecido lo suficiente como para verla convertirse. Ahora no era el momento de caer en sentimientos de orgullo. Ahora ven. Te enfrentarás a una prueba final, declaró Naruto, dándole la espalda para finalmente subir las escaleras hacia el Palacio de la Luna. Mikoto quiere tomarte las medidas antes de que termine el día. A pesar de la aparente simplicidad de su tarea actual, llegar a Konoha no era tan sencillo. Estaba en su derecho y capacidad simplemente caminar hasta las grandes puertas de la aldea y entrar, bajo la égida de la alianza del clan Uzumaki, a la gran aldea oculta del País del Fuego. Sabía que no era la mejor estrategia si quería evitar la atención y el escrutinio. Así que, en lugar de eso, Naruto se dedicó a viajar por las regiones exteriores del País del Fuego, rastreando y dando caza a cualquier patrulla aislada o banda ambulante de shinobi de Konoha. Pensó que si los shinobi de Konoha lo encontraban por casualidad, tendría motivos para entrar en la aldea sin despertar sospechas. ¿Por qué había venido? ¿Dónde había estado? ¿Qué buscaba? Le había llevado algo de tiempo, pero después de unas semanas finalmente encontró el rastro del escuadrón de Konoha asignado a patrullar las fronteras noroeste del país, entre las tierras del fuego y los cañones. Hasta entonces, había estado siguiéndolos durante casi una semana. Mantenía una distancia suficiente para que ni siquiera un Hyuga pudiera descubrirlo, pero lo suficientemente cerca como para no perderlos inesperadamente. Estaba trazando su ruta. ¿Qué camino tomaron en su patrulla? ¿Qué obstáculos evitaron y qué lugares se consideraron lo suficientemente importantes como para justificar su presencia en cada paso? Y lo más importante, ¿dónde descansaron y se reabastecieron? Fue en su sexto día siguiéndolos, cuando la patrulla le presentó la oportunidad. Hicieron su segunda parada en un pequeño pueblo minero para reabastecerse y pasar la noche en el albergue local. Fue un proyecto tosco, posiblemente incompleto y dependía demasiado de la buena suerte y de las conjeturas de lo que le hubiera gustado para su gusto, pero tenía los elementos para elaborar un plan de acción. Siendo esta la segunda parada de la patrulla en el mismo pueblo, por lo demás insignificante, Naruto había tenido la suficiente confianza como para designar el lugar como parada de descanso para el escuadrón de Konoha asignado a la región. Esto significaba que, al partir, tras haberlo hecho la mañana del séptimo día, regresarían 3 días después. Si las políticas de Konoha respecto a la patrulla fronteriza eran similares a las de Uzu, Naruto tenía un par de meses para trabajar antes de que este escuadrón fuera relevado y regresara a su aldea. Por lo que había podido ver, basándose en la diligencia de las unidades y la constante mejora de su metodología, Naruto podía asumir con fundamento que no solo se trataba de shinobi novatos, sino que también se encontraban en las primeras etapas de su despliegue. Lo que significaba que tenía como máximo 1 mes y medio antes de que llegara su relevo. 6 semanas. No es el tiempo ideal para una infiltración y extracción completas, pero es suficiente para un trabajo urgente. Naruto terminó esperando un día más antes de actuar y comenzar a implementar su estrategia. Ese día extra de viaje para la patrulla les permitió distanciarse lo suficiente de la aldea. Su ubicación actual permitía que cualquier interrupción de chakra causada por el ninjutsu pasara desapercibida, incluso si uno de ellos era un sensor. Así que, con esa libertad, Naruto formó un pequeño equipo de Mizu Bunshin, clones de agua, y los envió a través de la frontera hacia la tierra de los cañones. Incluso con solo un 10% de su chakra disponible para mantener el jutsu, durarían más que suficiente para recorrer la distancia necesaria. La tierra de los cañones era el destino previsto. Si mal no recuerdo, había oído hablar de que allí ya habían avistado lo que necesitaba.
Finalmente, tras la desaparición del último Bunsin, Naruto se acercaba al pueblo. Se había tomado el tiempo de prepararse adecuadamente. Se había enredado el cabello, y la suciedad y el barro cubrían su ropa y cuerpo, evidenciando un largo y arduo viaje. Fue una atención extra al detalle por parte del pelirrojo, que mientras se acercaba dirigió su atención hacia adentro para verificar el estado y la funcionalidad de su sello de atrofia, que todavía estaba en una eficiencia óptima. El sello de atrofia fue un resultado casi perfecto del ingenio, la experimentación y el milagro de los Uzumaki mediante la piedra selladora que Naruto había diseñado específicamente para infiltrarse en territorio shinobi hostil. En manos de alguien que no era un Uzumaki, era nada menos que un sello monstruoso y castigador que ni siquiera los peores criminales merecían. Por diseño, el sello era incapacitante. Reducía y consumía las espirales de chakra del sujeto hasta reducirlas a solo un tercio de su tamaño original. Colocado sobre cualquier shinobi normal, lo incapacitaba por completo, volviéndolo prácticamente incapaz de controlar su chakra, incluso internamente, para cualquier cosa que no fuera el ninjutsu y la mejora más básicos. Pero en el cuerpo de un Uzumaki, sus efectos eran mucho más limitados. Las fobinas de chakra de Naruto eran apenas un tercio de su tamaño original y su capacidad para aprovechar la vasta reserva de chakra dentro de él era igualmente limitada, pero a diferencia de cualquier otro que hipotéticamente llevara el sello, Naruto podía quitar el sello y ser restaurado casi instantáneamente a su condición máxima anterior. Su vitalidad y biología Uzumaki restauraron y revirtieron el daño. Este era el sello que Naruto había llevado consigo durante varios años, usándolo para pasar desapercibido para el mundo shinobi en general. No había ningún shinobi que temiera ser descubierto dentro de la aldea minera más allá de la patrulla de Konoha que pasara por allí, pero la presencia de las focas le permitiría mezclarse más fácilmente con la población en caso de desarrollos inesperados. En resumen, fue un proceso corto. Integrarse en la aldea y encontrar su lugar en la comunidad. Como civiles, no entendían realmente qué era ser un shinobi ni cómo identificar a uno más allá de una diadema, así que era una forma sencilla de hacerse pasar por simples viajeros. En cuanto a la inmersión en la comunidad, las minas siempre necesitaban más personal debido a la naturaleza del trabajo y los riesgos que implicaba. Al final de su primera semana en la aldea, estaba perfectamente oculto. Su apariencia era la misma que la de cualquier otro minero y los lugareños lo aceptaban por las interacciones y el tiempo que pasaban. Sin duda, interactuar con otras personas era más difícil de lo que Naruto imaginaba. Había pasado tantos años prácticamente aislado, con solo unos pocos amigos cercanos y de confianza, y mucho menos amigos con quienes hablar. Y eso le dificultaba un poco las cosas. Afortunadamente, su trabajo en las minas le proporcionaba un entorno más o menos solitario donde se le excusaba de no socializar con sus compañeros. Cada 2 días, simplemente se aseguraba de pasar por la taberna local. Compartía unas rondas con los demás, reía y bromeaba, y luego se retiraba a dormir. Tras 2 semanas, la patrulla de Konoha había pasado varias veces con sus reabastecimientos previstos, sin que en cada visita se enteraran de sus intenciones. Su llegada, relativamente reciente, ya era de conocimiento público, y la patrulla había realizado una verificación obligatoria de su presencia para evaluar el riesgo. Sin embargo, su investigación duró apenas 5 minutos. Tras determinar que era un simple civil que trabajaba en las minas sin comportamiento sospechoso aparente, lo declararon inofensivo. Naruto había pasado esa misma noche riéndose como un loco en la taberna después de unas copas por la absoluta arrogancia y hilaridad de su indiferencia. Pasó el tiempo. Todo estaba en su lugar. Los clones de Naruto habían regresado varias semanas antes, durante uno de los periodos de gracia libres de la presencia de Konoha, para informar del éxito de su misión. Su informe de misión detallaba el número de reclutas reunidos para la tarea, así como el tiempo y el enfoque específicos que se les había dictado a los reclutas. Como estaba previsto, todo ocurriría la noche anterior a la llegada de las patrullas. Naruto ya había preparado varios edificios y obras para quemarlos desde el principio, lo que serviría como una señal útil para llamar la atención. Faltaban pocos minutos para que todo comenzara.
Sumisu Bunsin había informado que los recursos se acercaban, de forma bastante improvisada, para ser sinceros, dispersos al norte del pueblo. Había propiciado una lluvia moderada que cubrió el pueblo y sus alrededores. Durante el mal tiempo, había desplegado su ninjutsu sensorial como sistema de alerta temprana ante la llegada anticipada de la patrulla. Su presencia bajo la lluvia le permitía ver a través de ella, pero sin ser detectado ni siquiera por los shinobi más ignorantes. Como era su rutina, se encontraba en la taberna, participando en un juego de beber con algunos mineros y el capataz. No sería bueno que estuviera ausente sin motivo alguno. Entonces sucedió. Naruto inclinó la cabeza, reflexionando por un momento sobre el camino que sus acciones le habían llevado. Gritos de terror y angustia atravesaron la noche, seguidos de vítores y rugidos de sed de sangre y victoria. Un silencio repentino invadió el interior del edificio, que solo se rompió cuando un cliente se cayó de su taburete con un fuerte golpe. En un instante, reinó el caos. Como si fueran una sola entidad, los clientes de la taberna salieron corriendo, con los ojos abiertos por la alarma, varios de ellos cargando palas y picos que habían traído de la mina. Naruto, por supuesto, lo siguió, actuando como si nada. Cuando salió la noche, sus ojos fueron recibidos por los frutos de su trabajo. En medio de los gritos y el caos que se desarrollaban, sus murmullos no fueron escuchados por nadie excepto por él mismo. Una aldea por un mundo en paz. Un pequeño precio por la salvación. Los incendios rugieron por toda la pequeña aldea, y varios edificios fueron consumidos por el fuego. Hombres, mujeres y niños corrían despavoridos, algunos aferrados a sus seres queridos o a tesoros valiosos. Algunos murieron abatidos y masacrados por las fieras, mientras la numerosa banda de bandidos avanzaba furiosamente, aniquilando a cualquiera que se cruzara en su camino, mientras se llevaban todo lo que consideraban de valor, ya fuera en objetos materiales o incluso en un aldeano desafortunado. Los mineros, que apenas hacía unos momentos disfrutaban del final de una larga jornada, ya se habían lanzado a la lucha, haciendo todo lo posible para plantar cara y repeler a los hombres viles que habían venido a destruir y robarles sus familias y su sustento. Un esfuerzo inútil, en verdad. Aunque rudimentariamente armados y blindados, los bandidos, con sus espadas oxidadas y ropas descuidadas, aún estaban a años luz de las herramientas de minería y la ropa tosca de esta gente sencilla. Naruto estaba satisfecho. No podría haber soñado un mejor resultado. Esto era justo lo que necesitaba para seguir adelante y más. El fuego de su sabotaje ardía con más intensidad y brillo que ni siquiera la lluvia ligera podía siquiera sofocar, iluminando las columnas de humo como si fueran las llamas del mismísimo infierno. Ahora solo faltaba que se revelara. Resultó que tal acción incluso era necesaria por parte de Naruto. Como los últimos en hacer un movimiento, los bandidos habían determinado que Naruto era un objetivo vulnerable y tomaron la iniciativa de atacarlo primero. Los dos primeros bandidos ni siquiera sobrevivieron al ataque inicial hacia él. Naruto atacó con un taburete que había traído de la taberna, noqueando al bandido líder y rompiéndolo. Con la pierna que le quedaba, Naruto simplemente se la lanzó a otro, provocando al triste individuo un doloroso final, ahogándose en su propia sangre, con una pierna de palo rota atravesándole el cuello. Naruto no esperó a que el tercero de los bandidos cargara contra él. Abalanzándose sobre el bandido, Naruto desvió el torpe golpe de su espada con el dorso de la mano y asestó un golpe. Una estocada con la palma en el centro del pecho del hombre, con un breve pulso de chakra, tuvo un efecto devastador y letal. El Uzumaki ni siquiera se molestó en mirar al hombre muerto mientras caía al suelo, boquiabierto en silencio mientras su corazón se rompía por la fuerza del golpe mejorado con chakra. En cambio, el hombre pelirrojo se alejó, adentrándose más en el pueblo, con una expresión firme en su rostro. Naruto consideró que era digno de mención, aunque solo fuera para sí mismo, que las acciones tomadas esta noche y las que la precedieron no se habían tomado a la ligera ni sin arrepentimiento. Naruto ya podía presenciar mucha muerte y sufrimiento. Simplemente lamentaba que, por su ambición, tan repugnante violencia fuera necesaria. Su plan requería la muerte y el sufrimiento de estas personas. Sus vidas debían servir a una causa mayor de la que jamás podrían imaginar. Sin embargo, eso no significaba que esa muerte no pudiera evitarse.
Naruto realizó una serie de sellos manuales, y sin siquiera un suspiro o una palabra, 3 Misi Bunsin se formaron a su flanco a partir de la lluvia, con expresiones iguales enmascarando sus rostros. Naruto simplemente asintió una vez y los 3 clones salieron disparados en diferentes direcciones. Tras la desaparición de sus clones, Naruto volvió a centrar su atención en la tarea que tenía ante sí. Su ninjutsu sensorial ya le advertía que Konoha se había percatado del ataque y se acercaba rápidamente a la aldea, a solo unos minutos de distancia a su velocidad actual. El Uzumaki exhaló para tranquilizarse, cerrando los ojos por un instante mientras recuperaba la concentración. Al abrirlos de nuevo, 2 orbes de fría amatista brillaron. Y Naruto partió. En un solo movimiento, se abalanzó y recogió una espada corta desechada de una de sus víctimas y se lanzó hacia adelante, con la mano vacía ya extendida, buscando la garganta del bandido más cercano mientras se acercaba. Aquel cayó para no volver a levantarse con la tráquea aplastada. 3 rápidas embestidas hicieron que otro cayera sin hacer ruido, apuñalado fatalmente en el corazón, el hígado y el riñón derecho. Su tercera víctima fue decapitada rápidamente y un cuarto camarada cayó víctima del torbellino de la muerte cuando Naruto le arrojó la espada directamente a la cara. Para entonces, las acciones de Naruto ya habían sido notadas por muchos de los otros bandidos. El viejo dicho de que la estupidez está en la unión se cumplió cuando, colectivamente, llegaron a la conclusión de que tenían una oportunidad, dado lo mucho que parecían superar en número al hombre solitario. Naruto no les permitió aprovecharse de su aparente ventaja. Simplemente sonrió con diversión antes de dar un paso al frente. El precio fue alto. Algo de dolor al forzar el chakra a través de sus espirales resecas. Pero el resultado valió la pena al final. Los bandidos gritaron de terror y negaron en vano mientras el suelo se agrietaba y se hundía bajo la devastación de su paso potenciado por chakra. Los insensatos se deslizaron entre grietas de roca sólida mientras el suelo se desgarraba bajo sus pies. Naruto ni siquiera se molestó en hacerlo después de eso. Simplemente desvió su atención a otra parte y dejó que el resto de su jutsu terminara su efecto. Detrás de él, los gritos se cortaron bruscamente y de repente, cuando la tierra se sacudió antes de retorcerse violentamente, como si un pequeño torbellino se hubiera formado dentro de la tierra misma. La atención de Naruto estaba en otra parte. Konoha había llegado y estaba eliminando a los bandidos en las afueras de la aldea y avanzando hacia el interior. Al ritmo actual, llegarían a su posición en menos de un minuto. Entonces no hay nada que hacer. El Uzumaki se agachó y se lanzó hacia adelante, llenando sus espirales de chakra al máximo en su estado actual. En cuestión de segundos, otro bandido, atraído por el mini terremoto, se desangró en el suelo. Tenía la garganta abierta. Un edificio se derrumbó a la fuerza para bloquear el acceso a otro grupo y así proporcionar una vía de escape a una familia aterrorizada. 3 civiles más fueron rescatados de otro destrozo en llamas y llevados rápidamente a una zona segura que algunos mineros habían formado cerca de la mina. Fue ante la visión de Uzumaki Naruto, con los ojos entrecerrados y cubierto de sangre, inclinado sobre el cuerpo de otro bandido, con un fragmento de su columna vertebral en una mano ensangrentada, que el equipo de Konoha llegó. El equipo de 3 Chunin, con los ojos muy abiertos, pálidos y sin aliento, solo pudo mirar con asombro y asombro ante la aterradora visión que presentaba. En cuanto a Naruto, simplemente los miró fijamente por un instante, como si estuviera juzgando todo su valor en ese instante. Cuando el silencio de ese enfrentamiento pareció llegar a su punto máximo, el shinobi novato casi incapaz de soportar la abrumadora atmósfera que rodeaba al Uzumaki, habló. Las fuerzas enemigas se están reuniendo al sur, los supervivientes están junto a la mina. Naruto se levantó y quedó erguido, ignorando la sangre que goteaba de sus manos. Supongo que tienes alguna preferencia. Capítulo 8. Una nueva hoja. Anteriormente. En cuanto a Naruto, simplemente los miró fijamente por un instante, como si estuviera juzgando todo su valor en ese instante. Cuando el silencio de ese enfrentamiento pareció llegar a su punto máximo, el shinobi novato casi incapaz de soportar la abrumadora atmósfera que rodeaba al Uzumaki, habló. Las fuerzas enemigas se están reuniendo al sur, los supervivientes están junto a la mina. Naruto se levantó y quedó erguido, ignorando la sangre que goteaba de sus manos. Supongo que tienes alguna preferencia.
Konoha era impresionante, sin duda. Las enormes murallas y la igualmente enorme puerta roja que marcaba la entrada principal de la aldea eran tal como las recordaba de las imágenes de archivo de Usu. De hecho, al comparar las imágenes con lo que había visto al pasar por ellas, la realidad era mucho mejor. El ataque de los bandidos a la aldea minera fue reprimido con rapidez con la llegada de la patrulla fronteriza de Konoha. La actuación de Naruto ya había debilitado la voluntad de los asaltantes, y con la repentina aparición de un equipo de shinobi uniformados, los que no huyeron fueron aniquilados como animales. Con cierto alivio, Naruto supo que el pequeño asentamiento había sufrido pocos daños materiales ni pérdidas humanas. El ataque que había orquestado contra esa gente común había sido obra suya y, si bien era necesario para el objetivo principal, seguía siendo lamentable. Ya había innumerables vidas manchando sus manos, y la oportunidad de reducir aún más la cantidad de sangre era bienvenida. Con la aldea a salvo y la amenaza neutralizada, Naruto pudo ponerse bajo la atención del equipo de Konoha. Afortunadamente, a pesar de que su clan había sido declarado prácticamente extinto por el mundo entero, aún era relativamente conocido entre los shinobi de la aldea de la hoja sobre el clan Uzumaki y la relación que antaño compartían los maestros del Fuinjutsu con Konoha. Hubo más de un par de expresiones de incredulidad cuando se presentó. Naruto les había dado una explicación adecuada sobre su presencia, simplemente ilustrando que desde la caída de su tierra natal, había quedado a la deriva y había pasado los años vagando sin rumbo ni hogar. Unos cuantos comentarios y preguntas sutiles y dirigidos pronto hicieron que uno de los ninjas de Konoha, probablemente el líder de la misión, ofreciera escoltarlos de regreso a su aldea cuando su misión hubiera concluido. Konoha fue y sigue siendo amigo del clan Uzumaki. Si un Uzumaki está en necesidad, Konoha puede prestarle ayuda. Naruto se mordió la lengua ante la tentación de responder con un comentario mordaz sobre la falta de apoyo durante la Segunda Guerra cuando Usu realmente lo necesitaba. Además, en los años transcurridos desde la caída de su hogar, Konoha no había dedicado ni una sola hora a buscar a los miembros desplazados del clan Uzumaki. En lugar de eso, ofreció una resistencia simbólica a la oferta, fingiendo inseguridad ante la propuesta y jugando el papel de una parte indecisa. Los idiotas se lo tragaron como un lobo hambriento. Lo instaron a ir a Konoha con ellos, presumiendo de la seguridad de la aldea, las oportunidades y el estilo de vida que ofrecían sus habitantes. Naruto había pedido que se aplazara la conversación, alegando que necesitaba ayudar a restablecer el orden en la aldea, y se marchó tras invitarlo a salvar la noche siguiente. Tras varias horas de deshacerse de los cadáveres y apagar algunos incendios, los Uzumaki se retiraron a dormir antes de reanudar al día siguiente la limpieza de escombros y la recogida de los caídos para su entierro. Konoha se había quedado en el lugar para ayudar en las labores de socorro. Un acto que en parte le sorprendió, considerando que no era un detalle de su destino actual, pero que aún así aceptó. Al anochecer, aparecieron en el bar y abandonaron su última tentación de viajar a Konoha, Uzumaki Kusina. En el fondo, Naruto se había permitido una sonrisa secreta de victoria. Todo lo que necesitaba. Una razón irreprochable para viajar a Konoha. La lealtad a la familia Uzumaki, bien conocida por los altos mandos del gobierno de Konoha. Una coartada del ejército de la aldea para justificar sus motivaciones y una escolta viable que lo ayudaría a superar la seguridad inicial. Una semana después, llegó el equipo de relevo esperado. Tras una breve sesión informativa para informar al equipo de reemplazo sobre la incursión de los bandidos, con instrucciones de vigilar la actividad local para prevenir represalias o cualquier ataque posterior a las aldeas vecinas, Naruto finalmente emprendió su camino hacia Konoha. No le había llevado mucho tiempo viajar desde la frontera hasta Konoha. Si bien fingió cansancio, las frecuentes paradas y escalas al anochecer se debían más bien a las deficiencias del Chunin de Konoha. Les permitió creer que era su falta de resistencia, pero la realidad no cambiaba el hecho de que podría haberlos dejado atrás en cualquier momento. Como era de esperar, había logrado eludir el control de seguridad en la puerta principal de Konoha, con su escolta Chunin, lo que avalaba su credibilidad y su relativa importancia. Al fin y al cabo, era un Uzumaki. Caminando por la aldea camino a la torre central que albergaba la oficina de Tsukage, Naruto pudo ver que las reparaciones, aunque casi terminadas, seguían en marcha.
Parecía que Rin había subestimado la magnitud de los daños que el descontrolado Kyuubi había causado 2 años atrás. Había algunos terrenos baldíos donde se habían retirado las estructuras derrumbadas, y bastantes lonas y láminas de contrachapado cubrían los techos medio derrumbados y tapiaban las secciones expuestas de las paredes. La vida civil parecía continuar prácticamente como si nada hubiera sucedido. Naruto podía ver la leve expresión de dolor y el dolor persistente de vez en cuando, evidenciando el efecto aún prevaleciente del gran Biju sobre la aldea, pero en general, Konoha parecía haberse recuperado bien. Muy bien, Uzumaki-san, mi equipo y yo debemos presentarnos para una sesión informativa. El líder de la patrulla Chunin habló, atrayendo la atención de Uzumaki, aparentemente asombrado, antes de entregarle un pergamino sellado. Si tan solo pasa y presenta esto a la administración en el primer piso, será dirigido a la oficina del Hokage. Debo recordarle que, por favor, sea respetuoso con Sandaime-sama. Es bastante tranquilo en la mayoría de las cosas, pero bueno, es nuestro Hokage, así que, entiendo, interrumpió Naruto con una sonrisa tranquilizadora, tomando el pergamino y mirándolo distraídamente. Me aseguraré de mencionar tu participación cuando lo vea. Todo el equipo de patrulla dejó escapar sus propias sonrisas. Cada uno sin duda pensando en las ganancias que se obtendrían al ser acreditados por el descubrimiento y recuperación de un Uzumaki. Una breve despedida y Naruto se separó de su escolta, abriendo y caminando a través de las grandes puertas de vidrio hacia la torre Hokage, mientras los 3 Chunin partían a su propio destino por separado. Las cosas iban progresando según lo previsto. 3 horas. 3 jodidas horas. Había hablado con el empleado del mostrador de administración en el vestíbulo del primer piso, según las instrucciones. Presentó el pergamino, una breve introducción sobre quién era y su deseo de reunirse con el Hokage. Luego lo condujeron a una habitación lateral donde un equipo de seguridad lo cacheó rápidamente en busca de armas. Un par de pergaminos de almacenamiento, una bolsa de kunais y su bolsa de suministros, fueron retirados para guardarlos en una caja de seguridad y devolverlos a su salida. Una escolta lo acompañó varios pisos arriba y lo dirigió a una sala de espera y le informó que el Hokage lo verá en breve. Incluso habían dejado un guardia Anbu para vigilarlo y mantenerlo dentro de la habitación. Y eso fue hace 3 malditas horas. Naruto ya había determinado que el Hokage no estaba en ningún tipo de reunión prolongada dado que en el tiempo que había estado esperando no menos de 6 veces los shinobi de Konoha se acercaron a la oficina de Tsukage y mantuvieron una reunión con el hombre mientras este todavía estaba sentado allí esperando. Había intentado aliviar su aburrimiento entablando una conversación con su guardia Anbu. Pero eso rápidamente lo llevó a preguntarse cómo sería hablar con una pared vacía con la absoluta falta de atención a los shinobi que le mostraba más allá de sus deberes como supervisor. El bastardo enmascarado no le había dado nada, ni siquiera una excusa para justificar su incapacidad de hablar con él. El reloj, que siempre corría y se burlaba, pronto pasó la mitad de nuestra marca en 3 horas y media de tiempo perdido con Naruto luchando contra el impulso de golpear el suelo con el pie con impaciencia cuando la puerta lejana se abrió y una mujer joven y moderadamente atractiva asomó su rostro. El Hokage te verá ahora. El ojo de Naruto se crispó con fastidio. Ningún perdón por hacerte esperar. Ni siquiera un vaso de agua. Debían de hacerlo a propósito. Sin embargo, el Uzumaki se levantó y cruzó la puerta aún abierta, ignorando deliberadamente al siempre silencioso agente Anbu. El asistente lo condujo a través del pasillo y a otra puerta, y un instante después estaba sentado ante quizás uno de los hombres más poderosos de varios países. Ignorándose a sí mismo, por supuesto. El tercer Hokage, Sarutobi Hiruzen. Ah, disculpa la espera, Uzumaki-san, dijo Sarutobi con una sonrisa amable, apartando el pergamino que le había regalado hacía tanto tiempo junto con un pequeño fajo de papeles. Espero que entiendas que creí prudente leer el informe de mi shinobi que te trajo a Konoha antes de verte. Al fin y al cabo, no todos los días aparece un Uzumaki, sobre todo hoy en día. Naruto le devolvió la sonrisa antes de asentir. Por supuesto. Espero que no le pase nada malo a ese equipo por traerme aquí tan de repente. No me gustaría sentirme responsable. Claro que no. El Hokage hizo un gesto tranquilizador con la mano.
Si bien tienes razón en que no es el procedimiento correcto traer a la aldea a un shinobi extranjero, hay que tener en cuenta ciertas circunstancias cuando se trata de un Uzumaki, un aliado. Ten por seguro que, en todo caso, recibirán un reconocimiento por sus acciones. Naruto dejó escapar un suspiro de alivio y se relajó un poco en su silla, asintiendo agradecido al anciano. Por lo que he podido ver tanto en el informe como en el pergamino introductorio que me proporcionaste, has estado prácticamente de paso desde la tragedia de Usushigakure. Naruto notó la expresión de tristeza en el rostro del anciano y resistió el impulso casi natural de burlarse de él y abofetear la compasión. En cambio, simplemente asintió con discreción, apartando la mirada del hombre brevemente, como si reflexionara. Un día muy oscuro para todos. En Konoha perdimos a un querido amigo y aliado, y para los sobrevivientes como usted perdió mucho más. Por favor, acepte mis condolencias, por muy tardías que sean, ofreció Sarutobi. Naruto no dijo nada a cambio, simplemente ofreció una sonrisa forzada y dejó escapar un suspiro contenido. Pero volviendo a los acontecimientos actuales, tengo entendido que mis shinobi lograron convencerte de venir aquí para intentar encontrar un hogar en nuestra aldea. Supongo que sí. Cuando atacaron a Usu, me quedé para intentar ganar tiempo y que los civiles pudieran evacuar. Para ser sincero, no recuerdo mucho de lo que pasó, solo que me desperté bajo un edificio derrumbado y, bueno, todos habían desaparecido, explicó Naruto. Intenté reconstruir. Para recuperar algo de la vida que tenía antes, pero era demasiado. Demasiados fantasmas. Así que te fuiste. Naruto asintió. Me preocupaba que nuestros atacantes intentaran cazar supervivientes. No podía arriesgarme a esconderme en ninguna aldea con tanta población como para desaparecer en ella, y cualquier lugar lo suficientemente pequeño notaría mi llegada, así que vivía principalmente de la tierra, aceptando algún trabajo civil ocasional en las tierras de cultivo si necesitaba el dinero. ¿El estilo de vida shinobi no era una opción como cazar recompensas?, preguntó el Sandaime. A pesar de su naturaleza criminal, es bien sabido que incluso los ninjas desaparecidos pueden vivir su estilo de vida fuera del sistema de aldeas. Naruto se encogió de hombros. Incluso con la Segunda Guerra terminada, sentía que, como Uzumaki, sería más probable que me encontrara como recompensa que como cazador. Sumado a mi condición, no creía que fuera algo que los clientes del mercado libre encontraran empleo. Tu condición. Resulté gravemente herido durante el asedio a Usu, explicó Naruto. Como resultado, mis espirales de chakra se han dañado. No puedo canalizar tanto chakra como antes. Quizás un tercio de mi capacidad anterior, si tuviera que calcularlo. El Hokage mostró una expresión de sorpresa. Sin duda, algo impresionado de que, incluso con semejante condición, el Uzumaki sentado frente a él hubiera sobrevivido tanto tiempo en el mundo. Para que se produjera ese tipo de daño, debiste haber opuesto mucha resistencia durante el ataque, comentó el anciano. Naruto simplemente se encogió de hombros. Para cuando caímos, yo era un Jounin de rango completo con todas las capacidades requeridas para la estación de un Uzumaki. ¿Y cómo te clasificarías hoy, conociendo los detalles de tu condición?, me preguntó. Jounin superior. Sarutobi arqueó una ceja al oír esto. No estaba seguro de si considerarlo la típica jactancia que esperaba de un Uzumaki, considerando sus interacciones con una cocina más joven. O si era el juicio sereno y firme de un veterano. Naruto vio la duda en el Hokage y le ofreció una sonrisa genuina y poco común. Que ya no pueda usar tanto chakra a la vez como antes no significa que sea más débil por ello. He tenido mucho tiempo para adaptarme a mi situación y perfeccionar mis habilidades a pesar de las limitaciones del ninjutsu que puedo usar. Si ese fuera el caso, ¿por qué no intentaste encontrar un lugar en una de las grandes aldeas antes?, preguntó Sarutobi. Cualquiera de los 5 te habría acogido con gusto. Sin importar tus limitaciones físicas. 3 de esos 5 fueron responsables de la masacre de todo mi clan. Uno era un partido neutral con inclinaciones hostiles, y el quinto, Konoha. Hasta hace poco, solo sabía que alguna vez fuiste amigo de mi clan. Sarutobi asintió, comprensivo. No confiabas en nosotros. Naruto hizo un gesto con la mano en señal de desacuerdo. No te conocía. Podría haber sido un Jounin.
Ni siquiera estaba cerca de un puesto lo suficientemente alto como para involucrarme en los detalles de la relación entre Usu y Konoha. ¿Y ahora? Naruto guardó silencio unos segundos, con la mirada vidriosa, como si estuviera absorto en sus pensamientos, mientras una suave sonrisa se dibujaba en su rostro. 16 años. He estado solo durante 16 largos y solitarios años. Intenté encontrar a mi familia, pero ninguno de nuestros puntos de evacuación mostraba el más mínimo rastro de haber sido utilizado. Durante el viaje, intenté buscar supervivientes como yo, pero no encontré nada. Estaba resignado. Nunca volvería a encontrar a mi familia. Pero entonces apareció Konoha. Estos ninjas me dicen que vaya a Konoha, que es un lugar seguro y acogedor. Y, sobre todo, el hogar de un Uzumaki. Uzumaki Kushina. Confirmó Sarutobi. Naruto asintió, su sonrisa se ensanchó. Uzumaki Kushina. No es una sobreviviente propiamente dicha, según me han dicho, sino un miembro del clan que ya estaba aquí en Konoha durante el asedio. Ojalá lo hubiera sabido hace años, aunque solo fuera para haber escapado de la vida que he llevado hasta ahora. Les aseguro que Kushina-chan comparte este sentimiento en este asunto, respondió Sarutobi con suavidad. Les aseguro que estuvo desconsolada durante semanas, cuando nos llegó la noticia de lo sucedido. De hecho, si no hubiera estado bajo estrecha vigilancia por su bienestar, es posible que hubiera intentado viajar a Usu ella misma para buscar supervivientes. Naruto soltó una carcajada al oír esto. Definitivamente encajaba con la mentalidad habitual de Uzumaki. Precipitarse con los ojos bien cerrados y los puños en alto, y al diablo con las consecuencias. Entonces supongo que le debo un profundo agradecimiento por mantenerla aquí, donde estaba a salvo, entonces Hokage-sama. El pelirrojo ofreció con una reverencia. Parece que Konoha sí está a la altura del respeto que los ancianos de mi clan tenían por todos ustedes. Si de verdad se me permite tomar esta aldea como mi hogar, me consideraré afortunado si me encuentro bajo un cuidado similar. Sarutobi sonrió ampliamente y asintió con la cabeza mientras se enderezaba en su silla, buscando en un cajón del escritorio y sacando un pequeño fajo de formularios vacíos. Bueno, puedo decirles que, por ahora, otorgarles la ciudadanía de Konoha no es un problema. El Shodai Hokage estableció en los estatutos de nuestra aldea que todos los Uzumaki gozan de doble ciudadanía con nuestra aldea en todo momento, independientemente de si han estado aquí antes o no. Naruto asintió, comprendiendo, mientras observaba pacientemente cómo el Hokage escribía los detalles básicos en los formularios. Nombre, edad, aldea de origen y otros detalles similares que ya había proporcionado al equipo de patrullaje durante su viaje del pueblo minero a Konoha. En cuanto a su solicitud a nuestro programa Shinobi, si así lo desea, aunque relativamente simple, es un poco más complejo que simplemente firmar un formulario. Como Hokage gobernante, puedo aprobar su admisión al programa, pero solo como nivel inicial. Dada su edad, experiencia aparente y capacidad declarada, puedo, en su nombre, someterlo a una prueba condicional. Sarutobi asintió, dejando un formulario a un lado y trabajando en otro. Un panel compuesto por Jounin de alto rango, yo mismo y un pequeño número de miembros del consejo de la secta Shinobi del consejo gobernante de Konoha supervisará una prueba de competencia. Deberás demostrar tu capacidad como Shinobi en un combate controlado, cuyos detalles se determinarán ese mismo día. Si lo demuestras, tu rango será determinado por dicho panel y se te asignará un periodo provisional de no menos de 3 meses a la espera de la revisión final. Es comprensible. Sería correcto suponer que sería mejor buscar alojamiento en un hotel en lugar de esperar que me permitieran alojarme en el complejo Uzumaki. Esto hizo que Sarutobi se estremeciera. Sobre eso. Supongo que sabes del ataque del Kyuubi que sufrimos hace 2 años. Naruto asintió lentamente y continuó. Desafortunadamente, uno de los muchos edificios que sufrieron daños irreparables fue el complejo de la familia Uzumaki. Con la gran cantidad de reparaciones en toda la aldea, me temo que el complejo sigue destruido. Naruto entrecerró los ojos al oír esto. ¿Y dónde ha estado viviendo Kushina estos 2 años? Posee un modesto apartamento en la aldea. Por supuesto, la aldea se lo donó con gratitud como compensación por nuestra continua incapacidad para restaurar el complejo del clan Uzumaki.
El Hokage se apaciguó rápidamente, al ver la furiosa preocupación en la expresión del Uzumaki por el bienestar de su compañero de clan. Sus responsabilidades la han mantenido inactiva como shinobi desde el ataque del Kyuubi a nuestra aldea, pero Kushia está bien financiada gracias a las diversas propiedades de los Uzumaki en la aldea, además de una modesta pensión del programa Shinobi. Naruto se relajó, satisfecho con la explicación de que su familia estaba bien cuidada. Muy bien. Ahora bien, ¿me recomendaría un hotel, Hokage-sama? Sarutobi dudó un momento antes de buscar en su escritorio, sacar un trozo de papel y anotar un breve mensaje antes de estamparle el sello del Hokage. Se lo ofreció al curioso Uzumaki y dijo: habla con la recepcionista del vestíbulo y te dirigirá al departamento de residencia de la aldea. Entrégales esto y te atenderán. Naruto arqueó una ceja con curiosidad al tomar el papel, doblándolo distraídamente mientras miraba al ninja mayor. Gracias. Debería pedir cita mientras estoy en la recepción para verte de nuevo dentro de unas semanas para tratar mi solicitud y las pruebas del programa. No hace falta. Te enviaré un mensajero con una fecha para cuando todo esté listo para tu prueba, explicó Sarutobi. Mientras tanto, te enviaré un paquete introductorio para que lo revises. Contendrá principalmente información sobre las políticas de la aldea que se aplican a los shinobi de Konoha y cualquier otra ley que debas conocer. También se incluyen algunos formularios para que los revises y firmes, así como instrucciones para acceder a instalaciones como el campo de entrenamiento y los suministros provisionales. Naruto asintió, comprendiendo. Había pasado bastante tiempo, pero recordaba que le habían presentado algo bastante similar en la Academia de Usu. Todos los estudiantes de último año debían firmar acuerdos que los vinculaban a su aldea para servir, así como juramentos de sello que juraban silencio sobre cualquier secreto revelado de la aldea. Era dudoso que Konoha tuviera algo de ese nivel para proteger sus secretos, considerando que los pergaminos de sello eran un secreto Uzumaki increíblemente bien guardado, pero aún así era algo que se impondría con sus propios métodos. Por supuesto. Gracias por su tiempo aquí, Hokage-sama, y por recibirme en su aldea. Espero con ansias mis futuras aventuras en Konoha como ciudadano y shinobi. Dicho esto, Naruto se levantó de la silla e hizo una reverencia al Hokage, que sonreía con dulzura, antes de darse la vuelta y salir de la habitación. En cuanto la puerta se cerró tras él, el pelirrojo Uzumaki esbozó una leve sonrisa burlona. Apenas se le notó una mueca en la comisura de los labios. Demasiado fácil. El empleado de administración del vestíbulo había sido un poco más amable en su segunda visita. Parecía que verlo regresar de su encuentro con el Hokage sin escolta armada demostraba que no era un simple vagabundo, a pesar de lo que su ropa sencilla y desgastada sugería. El ambú de turno le devolvió su equipo y una breve instrucción hacia el departamento de residencia gracias al empleado del vestíbulo. Naruto estaba en camino. El departamento en sí no se ubicaba, naturalmente, en la Torre Hokage, sino en un modesto edificio a pocas cuadras de una calle adyacente. Un edificio de varias plantas albergaba la mayoría, si no todos, los diversos departamentos y aspectos de la secta civil de la aldea, desde la vivienda y la tierra hasta los impuestos y el comercio exterior. Departamento de residencia ubicado en el piso 3, una rápida charla con el administrador asistente vio a Naruto rápidamente en la oficina del jefe del departamento gracias al sello del Hokage claramente marcado en la documentación que se le proporcionó. Parecía que Sarutobi había decidido no permitir que Naruto se quedara en uno de los hoteles de la aldea y en su lugar había dado instrucciones sobre que se le proporcionaría alojamiento completamente gratuito y en condiciones de igualdad de acuerdo con el tratado aún válido entre Konoha y el clan Uzumaki. Naruto podría haber jurado que vio un destello de oscuridad cruzar el rostro del administrador cuando el jefe del departamento exclamó sorprendido por su identidad como Uzumaki, pero simplemente lo archivó para futuras consideraciones a favor de mantener su enfoque en el hombre responsable de su futuro hogar. El jefe del departamento fue mucho más abiertamente acogedor y complacido, sin ocultar negatividad ni reservas tras su alegría al ver la posibilidad del regreso de Uzumaki. Resultó que el caballero mayor había nacido en Konoha poco después de la primera gran guerra shinobi y había crecido viendo a los dignatarios Uzumaki vagar por la aldea. Incluso recordó el día en que Kushina misma fue llevada a la aldea y vio al jefe del clan de la rama de Konoha.
Uzumaki Mito dando la bienvenida a la entonces joven niña. Había que firmar algunos trámites. Principalmente para reconocer que Naruto se hacía cargo de un piso en el pueblo y registrarlo a su nombre. Se encargaron del agua y la luz, así como de una breve conversación sobre las opciones que Naruto quisiera para el seguro de hogar. Por suerte, estaba amueblado, así que no hubo necesidad de preocuparse por los muebles. Al irse, solo le quedaba ir a comprar comida y quizás comprar ropa más apropiada que la que había usado hasta entonces. Le llevó algo de tiempo, quizás algunas horas, conseguirlo todo. El distrito comercial de la aldea era bastante extenso, lo cual era apropiado dado que Konoha se jactaba de ser la más grande de todas las aldeas ocultas del mundo. Para su disgusto, tuvo que gastar un poco de dinero para convencer a los dueños de las tiendas de que realmente podía pagar lo que quería, quienes, en su mayoría, habían optado por simplemente ignorar sus finanzas después de ver su ropa. Un cambio de ropa más tarde vio a Naruto haciendo la compra con un par de pantalones cargo negros, botas y una camisa azul oscuro de manga larga con el remolino carmesí del símbolo del clan Uzumaki en el centro de la espalda. El apartamento en sí era bonito, modesto y no excesivamente grande. Era en su mayor parte un piso diáfano con un baño cerrado y una puerta que daba a la habitación individual. Los muebles estaban bien cuidados y eran nuevos. Probablemente se habían instalado recientemente tras el ataque del Kyuubi. Gracias al trabajo del jefe de departamento, ya había electricidad. Acababa de guardar todos sus alimentos, ordenándolos entre el refrigerador, el congelador y la despensa, cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Ante esto, Naruto simplemente ladeó la cabeza, ligeramente confundido. No podía ser el Hokage. El anciano no tenía por qué hablar con él tan pronto después de su encuentro, y de ser así, el Hokage habría enviado un mensajero en lugar de ir en persona. Y quienquiera que llamara a su puerta poseía demasiado chakra para ser algo tan básico como un simple mensajero. Entrecerró los ojos mientras pensaba en otras posibilidades. Para Konoha, seguía siendo un desconocido, así que no había razón para que alguien como un Jounin llamara a su puerta, para bien o para mal. Esta aldea sí contaba con un trío de poderosos shinobi llamados Sannin. Según su información, la princesa Senju, Tsunade, había abandonado la aldea tras el final de la Tercera Guerra. Una ruptura con su hogar tras la muerte de su prometido y su hermano menor, según la información de Nagato. El Sannin Sapo, Jiraiya, había salido de la aldea, lo que dejaba solo al Sannin Serpiente, Orochimaru, actualmente dentro de la aldea. Según su comprensión, Orochimaru era un shinobi del que había que cuidarse. No por su poder ni su capacidad de combate. No, sino por su destreza mental. Naruto no entendía por qué alguien como él llamaría a su puerta, y mucho menos para explicar cómo sabía siquiera que estaba en la aldea. Pero dado lo que había planeado para el mundo, no podía permitirse el lujo de descartar la posibilidad de un descubrimiento prematuro, por muy remota que fuera. Tan rápido como llegó el repentino estallido de paranoia, desapareció. Con un movimiento de cabeza, Naruto se golpeó la frente con la mano, maldiciendo en voz baja mientras se acercaba a la puerta. Ni un día aquí y estoy actuando como un loco, murmuró. Abriendo la puerta rápidamente, con una sonrisa en el rostro, listo para recibir a su visitante, se detuvo y se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. Su expresión de ojos muy abiertos coincidía perfectamente con la expresión de ojos muy abiertos y boca abierta de la joven que estaba afuera, con la mano parcialmente levantada para volver a golpear cuando lo vio. Cabello largo y pelirrojo, ojos violetas. Conocía ese rostro. Hola. Oí que alguien se mudó al barrio de al lado y vino a darte la bienvenida. Me llamo Uzumaki Kusina. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Footsteps